saludamos a nuestra primer invitada, Sheila Bilker. Ella es directora de la Agencia de Marketing y Comunicación 3.0. Con ella vamos a hablar de encuestas post-elecciones. La ponemos en pantalla a Sheila. ¿Cómo está, Sheila? Gracias por acompañarnos aquí en Ecuador en Directo. Bienvenida. Un placer, Jaime y Carla, acompañarlos esta mañana. Sheila, ¿ustedes tienen encuestas después de las elecciones de primera vuelta? Mira, absolutamente. Siempre que termina un proceso electoral e inicia otro, digamos, lo que se hace, se suele medir para tener noción del punto de partida, desde dónde se arranca, asumiendo que un nuevo proceso electoral, una nueva vuelta, de alguna manera es un barajar y dar de nuevo la escena. Entonces, medimos inmediatamente desde que se terminó la elección, así que tenemos números frescos, como para entender un poco cómo está la escena y cuál es el punto de partida de este balotaje tan reñido. Tuvimos una elección de primera vuelta de hiperpolarización, un contexto de hiperpolarización total, donde los dos principales candidatos se quedaron con la gran preferencia de los electores, más de 80%, prácticamente 90% de los votos. Entonces, bueno, es una escena de mucha, yo te diría, de mucha, se reedita, por supuesto, como en un balotaje, que es algo esperable, la escena de o es blanco o es negro, ¿no? Digamos, de fuerte intensidad de división social, pero bueno, venimos de una escena donde prácticamente hubo un comportamiento electoral que parecía un balotaje adelantado, ¿no? Digamos, que es lo que suele caracterizar a las escenas de hiperpolarización, que es lo que está sucediendo hoy en Ecuador. O sea, yo te diría, es un estado de situación que antecede a esta segunda vuelta, ¿no? Sheila, háblanos de la ficha técnica de la encuesta que ustedes tienen. Sí, se hicieron 1000 casos con técnica Kawi. Nosotros la vez anterior, en nuestro pronóstico electoral, estuvimos, yo te diría, prácticamente un calco. Vimos una escena de fuerte paridad con Luisa arriba por 0,6, menos de un punto arriba. Eso es una escena en torno a los 44 puntos ambos, así que creo que 43,8 para Noboa, dimos 44,4 para Luisa, 44,6, no lo recuerdo, o sea, fíjate, es menos de un punto. Y lo que hicimos esta vez son 1000 casos Kawi del 11 al 13 de febrero del 2015, y es una encuesta nacional con una muestra estratificada y con ponderación según sexo, edad y nivel educativo, con un margen de error de más o menos 3 puntos. Correcto. Ya, a ver, ¿cómo están los dos candidatos? Hablemos ya ahora sí de números. Bueno, nosotros hoy tenemos una escena, nuevamente encontramos favorabilidad para Luisa González. Tenemos a Luisa performando en 50,6 y a Daniel Noboa en 46,5. En una escena de balotaje, esto es una escena de Luisa arriba, son 4 puntos de diferencia. En una escena de balotaje, vos sabés que cada punto vale doble. Entonces, es una escena, volvemos a encontrar una escena con, reñida, sin lugar a dudas. Esto es un palo y palo, reñidísima. El punto de partida es una candidata favorita, la desafiante al gobierno, pero muy cerrada. ¿Dónde está, yo te diría, una parte importante de lo que empuja a Luisa? Bueno, está en el voto a Isa. No compacto, 8 de cada 10 votantes de Isa parecen migrar a Luisa. Esto es lo que nosotros encontramos en nuestro análisis. Del mismo modo, en el caso de González Nader, que es una candidata que también tiene
tiene una preferencia por Daniel Noboa, no tan compacta. Tenés ahí un segmento de votantes que van al ninguno, al blanco, y sí un pequeño segmento que tiene la favorabilidad por Luisa, del mismo modo que un pequeño segmento de Isa tiene la favorabilidad por Noboa. Entonces, estás viendo ahí una escena, digamos, una escena muy trabada, bueno, donde el punto de partida hoy la tiene la candidata desafiante, ¿no? Correcto. ¿Y los votos de Andrea González, para dónde se van? Un poco lo que te contaba, ¿no? Digamos, o sea, ahí hay 8 de cada 10 rechazan a Luisa, 2 van a Luisa. El tema es que esos 8 no necesariamente es un voto que Noboa activa automáticamente. La mitad sí la activa automáticamente, pero hay otro segmento que migra al blanco, al uno, al no sabe. O sea, yo te diría, digo, por supuesto son segmentos muy pequeños, siempre cuando hablamos de segmentos pequeños es más difícil de medirlos, pero como disposición lo que encontramos es esto. Entonces, bueno, digo, este fenómeno hoy está planteado de ese modo. Yo creo que algunos de los elementos que veíamos en la escena de las generales siguen vigentes, ¿no? La demanda de cambio versus la continuidad como grandes ordenadores sociales, ¿no? Digamos, están ahí presentes. Yo creo que es esta demanda de cambio un poco lo que explica la prevalencia de la candidata, ¿no? Sheila, buenos días. Carla Aros te saluda. Bueno, el voto más cotizado en ese momento es el voto indígena del movimiento Pachacuti, la CONAIE, que estaba representado pues por el ingeniero Leonidas Issa. En términos generales, de pronto en esa encuesta, ¿tienen ustedes una tendencia de hacia dónde podría ir ese voto? Mira, nosotros hoy lo que vemos ahí con mucha claridad es lo que te contaba recién, como disposición. Después, digo, es un voto que tiene una articulación comunitaria. La disposición individual de ese voto es 8 para Luisa, 2 van entre Noboa y ninguno al no sabe. O sea, yo te diría que hay una disposición natural a acompañar a la candidata de Revolución Ciudadana, un poco en la misma línea de lo que planteábamos con Nader a la inversa, ¿no? Ok, lo contrario. Exactamente, Eso tiene que ver con su línea política, porque bueno, ha sido prácticamente totalmente de derecha o incluso la candidata Nader, y vemos pues a un Leonidas Issa pues que siempre ha promulgado el tema del progresismo. O sea, eso tiene que ver básicamente con sus líneas políticas. Yo creo que ahí a nosotros nos gusta hablar de barrios. Okay. Barrios de ideas, barrios o sea, creo que forman parte a priori del mismo barrio. O sea, en principio lo natural es asumir que participan de barrios similares. De todos modos, bueno, yo creo que ahí, viste, cuando nosotros vemos esta encuesta, viéndolo de lejos, pensando en el tema de barrio, la pregunta es, ¿por qué tenés 20% que va a Noboa? ¿Por qué tenés 20% de Nader que va a Luisa? ¿No? Que yo te diría son los discos, los que estando dentro del barrio tienen alguna clase encuentran alguna clase de resistencia a inclinarse por una preferencia más afín a las ideas de su candidato de las generales, ¿no? En este proceso tan reñido, como bien decías, ¿no? Más allá de que Luisa tenga una preferencia, el proceso sigue súper cortita, la diferencia no es mucha, sí. Y todo voto suma. ¿Suman la votación del resto de los candidatos que, bueno, sacaron la mayoría menos del 1%? ¿Pero suman? ¿Son importantes? Bueno, por supuesto son importantes porque vos acá tenés, yo te diría, 3 grandes bloques de votantes. Uno, los que se movilizaron y no optaron ni por González ni por Noboa. Grupo 1, ahí lo tenemos a Luisa, a Nader, más todos estos otros que están en menos del 1%, que todos juntos más o menos, bueno, y que arman un pequeño conjunto atractivo de votantes. Tenés un segundo bloque de votantes que son los que votaron en blanco
o sea, los que votaron, los que impugnaron, básicamente los que se acercaron a las urnas, pero para decir ninguno, nada. Y tienes un tercer grupo de votantes que son los que no se movilizaron a las urnas, los que no fueron. Entonces, cuando yo lo que imagino es que desde las campañas, tanto de González como de Noboa, lo que está pasando es que deben estar mirando estos tres bloques. Por supuesto, el bloque de los que se votaron y eligieron terceras opciones, hay que analizarlo como vos estás planteando, segmentadamente, pero tenés en los otros segmentos, también grupos de votantes que son apetecibles. La primera pregunta es, los que fueron al blanco, ante una escena agónica, ¿van a tener una preferencia activa por alguno de los dos? Probablemente ese voto se elabore en base al rechazo, a la negatividad, al esto no, que en general es lo que suele pasar en las escenas de balotaje, ¿no? Digamos que finalmente los electores que tienen que elegir algo que no fue su preferencia de primera mano, tienden a elaborar su decisión en base a los rechazos. ¿Cuál rechazo es más grande? Y después tenés, bueno, los nuevos movilizados. En general en Ecuador la movilización es alta, crece de la general al balotaje, pero ya arranca de un punto de movilización y de participación alto en general con lo que pasa en otros países latinoamericanos donde el voto es obligatorio, alto. Entonces, la pregunta es cuánto más puede crecer. Y creo que esto también va a ser un interrogante de la campaña. Cuanto más pueda crecer. Sheila, ¿hay posibilidades de que quienes hayan votado, sufragado, elegido una de las dos candidaturas de preferencia se inviertan? Si yo voté por Daniel Noboa esta vez, ¿de repente exista algún acontecimiento que me haga cambiar de opinión? ¿O tú crees que ese número que tienen ya es un voto duro que se va a mantener en la segunda vuelta electoral? Bueno, a priori lo que tengo que decir es, a mí me da la impresión de que lo que encontramos es un voto duro, durísimo, ¿no? Digamos, tan duro que no se rompe. Pero bueno, los procesos electorales son procesos que se dan a lo largo del tiempo y en el tiempo suceden cosas. Entonces, yo hoy te diría, pareciera ser un voto consolidado, puntos de arranque para los dos candidatos muy sólidos, muy intensos, consolidados, pero que al mismo tiempo, bueno, también el tiempo, ¿no? El tiempo lo es todo en la política. La pregunta es, este es un punto de partida de una escena electoral que recién se va a resolver en abril. Entonces, el tiempo puede cambiar la escena. Hoy te diría, a tu pregunta, con la foto de hoy, eso no es posible. Son votos consolidados. Jaime. ¿Qué crees que rechaza la gente del actual gobierno y que no está contenta? Bueno, mira, nosotros, viste, veníamos midiendo, veníamos viendo una serie de elementos. Por supuesto, hay una crítica a la gestión, ¿no? Digamos, o sea, Noboa enfrenta una elección con una aprobación de gestión de 45,7, 45, bueno, entre 45 y 46 puntos. Ya eso significa y un rechazo de la gestión o una valoración negativa de la gestión de más de 50 puntos. Ya eso introduce un primer gran elemento que también ayuda a entender cómo va a ser el comportamiento. Muchas veces es muy difícil acompañar a un oficialismo al que, bueno, la gestión se la ve mal. Después, viste, lo que suele pasar muchas veces es que hay elementos que son, uno podría decir que son ambivalentes en el sentido de que muchas veces son lo mismo que es el activo, es el rechazo. El tema de la seguridad, el tema de la violencia, es uno de los temas que también está ahí, que es, por un lado, para muchos de los electores de Noboa un activo, pero que es para sus detractores, para las personas que rechazan la figura de Noboa, también la principal fuente de críticas. Entonces, viste, esos elementos, ¿no? Digamos, que son al mismo tiempo un elemento para acompañar o un elemento para rechazar, o sea, un elemento de corte.
Entonces yo te diría, el tema del orden, la violencia y la inseguridad es todo un bloque de temas que articula el rechazo y también, por supuesto, una valoración más genérica de la gestión que no alcanza, digamos, ¿no? O sea, yo creo que hay una diferencia entre los dos candidatos y es que Luisa de alguna manera mueve algo del orden de lo personal. La adhesión por Noboa está muy centrada en la idea de, bueno, hay que darle un poquito más de tiempo, ¿no? Digamos, hay como una cosa ahí de que no termina de despertar una pasión o una defensa activa respecto de algunas cosas, ¿no? Entonces, creo que ahí por supuesto es un argumento de voto, el tema del tiempo, pero también es un argumento para el no voto, la crítica a la gestión, la dificultad para cumplir las promesas de campaña. Eso es una de las cosas que escuchamos bastante, sobre todo en los electores blandos, y no hay nada más blando que el elector que se suma en segunda vuelta, ¿no? Digamos, entonces, creo que ahí hay una clave que te permite entender cómo se va ordenando esto. Y yo creo que eso también lo ves en términos de techos. Yo te dije, Noboa tiene una aprobación de gestión entre 45 y 46 puntos, y su techo electoral, cuando hablamos de techo electoral hablamos del voto probable más del voto seguro más el voto probable, ¿no? Hasta donde parecería hoy que puede crecer es de 46 puntos y medio. Entonces, ese es el tope de Noboa. Ese es el tope de Noboa con un margen de más menos 3, o sea, con un margen de más menos 3, suponiendo que nos equivocamos por abajo, bueno, tampoco alcanza los 50. Entonces, foto de hoy. Entonces, lo que vos estás viendo es que hoy el presidente enfrenta un desafío importante que es cómo dar vuelta a esto en una escena donde, bueno, hay una demanda social de cambio intensa. La demanda de cambio está presente, está también en los electores de los terceros espacios, es uno de los elementos que componen esta escena. No sé cuánto va a durar, pero por supuesto también hay críticas al modo en que encaró el resultado electoral, ¿no? Digamos, en algunos relevamientos que nosotros hicimos más de carácter cualitativo esta semana, una de las cosas que vimos que me parece importantes, tiene que ver con la idea de muchos habían esperado que se liquide esto en primera vuelta, entonces aparece la idea de la mentira, ¿no? Mintió, Noboa mintió, entonces, bueno, creo que todos estos elementos hoy son los puntos de partida de la escena. Punto de partida, Jaime, punto de partida. Faltan 2 meses en un proceso que recién se inicia. ¿Y eso puede variar? Mira, a ver, yo lo que te diría es un muy buen punto para la candidata, para Luisa, ¿no? Para la candidata desafiante. Es un buen punto de arranque. Ahora, un proceso electoral, recién vos me preguntabas si los votos consolidados pueden cambiar. Los procesos electorales, están sometidos al tiempo. Y el tiempo es dinámico en la opinión pública. Entonces, con mucha responsabilidad lo que te diría, esto es un punto de arranque, es esto. ¿Hacia dónde va? Bueno, vamos a tener que seguir monitoreándolo. Me da la impresión de que hay dificultades para que esto cambie, por esto que te decía, o sea, muchos indicadores para el presidente negativos. La gestión, los techos electorales, la performance cuando medís lo que nosotros llamamos la góndola, que es que te vas a encontrar en el cuarto oscuro cuando entres. Entonces, creo que acá hay muchos, venir de una escena, yo te diría, mal llevada, ¿no? Digamos, mal llevada, ¿no? Mal procesado el resultado del del domingo electoral. Entonces, me da la impresión de que hay muchos indicadores negativos acá que están ordenando, conformando la escena, pero bueno, la campaña recién arranca, muchachos, recién arranca, y eso es un elemento que, bueno, todavía, la campaña formal va a arrancar en marzo. Claro, ¿no? Un mes de campaña. Un mes de campaña, ¿no? Entonces,
Bueno, viste, es un fenómeno donde, bueno, un candidato arranca con más ventaja, otro candidato arranca con mayores dificultades y dificultades, yo te diría, intensas. Y ahí, bueno, viste, nosotros miramos, viste, parece una cosa menor, pero miramos un indicador que es la posibilidad de, o sea, que es qué demanda la sociedad, si demanda cambios, si demanda continuidad. Y porque es un gran ordenador del voto, es un gran predictor, es algo que te ayuda a entender por dónde va la sensibilidad. Y lo que me da la impresión es que, bueno, Ecuador está en un momento con demanda cambista, con demanda de cambio, de transformación, ¿viste? Barajar y dar de nuevo, decimos nosotros. Sheila, ¿el debate puede influir mucho en el voto del debate? ¿O no? Mira, yo creo que los debates cada vez más que estamos viendo influyen. Los debates influyen. Uh-huh. Lo que mueven no es una barbaridad, tienden a consolidar lo que está, los debates tienden a ratificar posición, pero sí mueven. Bueno, sería interesante, y creo que la vez pasada de cara a las generales no se pudo dar, creo que sería muy interesante ver la escena del tete-a-tete entre el actual presidente y su principal desafiante. Creo que sería muy valioso para todos los ecuatorianos ver ese tete-a-tete, esa puesta en tensión de propuestas, proyectos, ideas y figuras. Acá las figuras juegan, ¿no? Digamos, o sea, cuando te digo las figuras juegan es ese je ne sais quoi que tienen los candidatos, también estimulan la preferencia, ¿no? O sea, yo creo que esto es más un duelo de figuras que de espacio. Finalmente, la favorabilidad final, ¿no? Digamos, se va a terminar de ordenar alrededor de la tensión entre Noboa, la persona Daniel Noboa, la persona Luisa González, ¿no? ¿Por qué cree que se cayeron las encuestadoras del gobierno? No estaba al tanto de se cayeron. Creo que porque han pronosticado cosas que estaban fuera de la escena, ¿no? Digamos, déjame hacer una mini defensa del mundo encuestadoril en el sentido de que nosotros sabemos que un trabajo bien hecho te permite predecir con claridad. Digo, por supuesto, hay escenas muy, yo recién te decía cuáles habían sido nuestros números, los considero muy buenos, pero bueno, creo que hoy el presidente, si no quiere cargar con este mote que le ha entrado, que es nos mintió, y bueno, tiene que hacer rodar alguna cabeza, ¿no? Sheila, ¿tú crees que el hecho de que Daniel Noboa sea el presidente candidato le juega a favor o en contra en estos momentos, dado la situación del país, pues, ¿no? Mira, en general, a priori yo te diría, estar en el Ejecutivo siempre es una ventaja. Ahora bien, cuando vos tenés situaciones críticas como la que está teniendo Ecuador en este momento, bueno, estar al frente del Ejecutivo creo que es más un riesgo. Yo recién te decía, el tiempo que lo cambia. Bueno, la pregunta es, ¿Noboa puede mejorar su performance de gestión o no? Con esta performance tiene dificultades, encara la segunda vuelta con dificultades, ¿no? Digamos, o sea, si no mejora la performance de gestión, la valoración genérica de gestión, y bueno, tiene una gran dificultad para llegar a un balotaje exitoso. Creo que esto también es parte de los activos de Luisa González. Acá, viste, como este voto se va a ordenar, lo que resta se va a ordenar por el rechazo, hay que mirar los puntos flacos de un lado y del otro. ¿Y cuál sería el punto flaco de Luisa? Bueno, el punto flaco de Daniel Noboa básicamente en este momento es
la gestión, ¿no? Los índices de delincuencia, empezando por ahí que tenemos y que no los ha podido gestionar de forma adecuada para un poco irlos minimizando. Eso en torno a él, y ese es el rechazo, yo creo que ese es el mayor rechazo del pueblo ecuatoriano. Pero si nos vamos hacia el otro lado, ¿cuál podría ser el rechazo en contra de la otra candidata? Yo te diría, vos recién planteabas la gestión, la delincuencia, los índices de seguridad, sumaría algo de carácter actitudinal que es la mentira, que es algo que está presente, lo escuchás en la elaboración del voto. La gente está consciente, me dices con eso que la gente está consciente que Daniel Noboa les mintió, o sea, ¿se sienten engañados? Bueno, cuando nosotros, laburamos cualitativamente relevando las razones del voto, bueno, el tema de Noboa miente, Noboa mintió, es un tema que está presente, y el otro tema es incumplimiento de contrato electoral. O sea, esta cosa de no cumplir las promesas de campaña. ¿No? Entonces yo te diría, es la gestión y son estos elementos, es este elemento actitudinal que es la mentira, y un tercer elemento que es, bueno, tuvo tiempo para mostrar, cumplió o no cumplió, que es una vara también para medir. Para medir. En el caso de Luisa hay la pertenencia a la Revolución Ciudadana, por supuesto es un límite. Por supuesto es un límite en la elaboración del voto de muchas personas. De hecho, vos fíjate lo que pasa con el votante, o con cómo está migrando el votante de Nader, que es algo que estamos estudiando en profundidad, que son personas que rechazan, ¿no? Digamos, que rechazan a Noboa, y al mismo tiempo tienen un rechazo más intenso por la Revolución Ciudadana, no por Luisa. Pero entonces, lo que vos ves ahí es que 8 de cada 10 dicen Luisa no, pero no automáticamente 8 de cada 10 van a Noboa sí. Ok. Entonces, lo que estás viendo ahí es que está claro por qué Luisa no, pero no está claro por qué sí a Noboa. Eso también es parte de la dificultad o el desafío que tiene la campaña de Noboa por delante. Pero sin lugar a dudas creo que hay algo del orden de el espacio político, el barrio, o sea, hay algo de carácter profundamente ideológico en el rechazo a la figura de Luisa. Yo te diría ahí también hay que considerar esto. El voto histórico de la Revolución Ciudadana es de 34 a 35 puntos en primera vuelta. Bueno, hay algo que pudo hacer González en esta elección, que es superar por 10 puntos ese techo que venía manifestando en las distintas elecciones. Entonces, yo creo que ahí hay un atributo que vos ya lo estás viendo funcionar y que hay que ver si lo puede volver a activar para la segunda vuelta. Por ahora parece poder activarlo. Hay que ver si va a poder activarlo también para esta segunda vuelta. Hoy pareciera que sí. Quiere decir que entonces el crecimiento de la figura de Luisa González ha sido bastante positiva para 10%. Ese techo que tenía la Revolución Ciudadana como tal. Más del 10%. Exacto. Más del 10%, o sea, 10 puntos ahí, número grueso, 10 puntos. Me da la impresión de que ahí hay algo que es, yo creo que lo dije en varias ocasiones, hay algo que es del orden de la figura. O sea, es un plus que trae el candidato. Y los candidatos, por supuesto, valen, juegan, pesan. O sea, no son solo los espacios políticos, ¿no? Digamos, ¿cuántas elecciones hemos visto donde la disposición a votar un espacio, un candidato no lo termina de activar, o a la inversa, la disposición a votar un candidato es muy superior a el voto al espacio? Entonces, esos fenómenos se dan, y creo que en este caso ese plus que lo trae la figura de Luisa González está presente. Qué bueno. Sheila, queremos agradecerte por tu tiempo en esta mañana para conversar con nosotros aquí en Ecuador en Directo. Un placer, Jaime, un placer. Gracias. Muchísimas gracias, ¿no? Qué bueno conocer esa visión, esa óptica. Y bueno, pues tener más o menos una idea de cómo se podría marcar el
este nuevo territorio en el que van a jugar pues estas dos líneas políticas definitivamente con dos pensamientos y dos ideales totalmente diferentes. Y algo que está claro es que el gobierno de Daniel Noboa se enfrenta hacia su propia mentira, porque ellos mismos crearon sus mentiras, ellos mismos crearon su fantasma y ellos mismos han creado su rechazo. Carla, ya tuvieron un techo, ya no tienen más votos, ya el anti llegó ahí y es difícil convencer a la gente que no está de acuerdo con la mentira que te difunden todos los días. Pues. O sea, hay gente que no es odiadora. Dentro de lo que es la política, si tú te pones a analizar, hay muchas personas que tú hablas que son muy sensatas y que dicen, no, este gobierno no está haciendo bien las cosas. Yo no soy novoísta ni correísta, pero ¿cómo voy a votar por alguien que tiene el país hecho pedazos? La gente es muy clara, hay gente que tiene un análisis muy crítico. Así es, ¿no? Y que no se dejan llevar por ese sentimiento, porque aquí no se trata del sentimiento de amor o de odio, ¿no? Que básicamente como sociedad no nos lleva a ningún lado. Se trata de razonar estrictamente en función de lo que ha hecho un gobierno y de lo que tú crees que podría hacer, que básicamente te ha demostrado que no puede hacer nada o que no ha podido hacer mucho, ¿no? Y te enfrentas hacia esa realidad. Entonces, aquí no es que somos opositores de Daniel Noboa, aquí es que él no ha cumplido lo que prometió y por mucho que se evidencie publicidad en la prensa o que tengan medios de comunicación haciendo eco de las supuestas cosas que él ha hecho, la realidad de las calles es otra, Jaime, y esa no se puede tapar. La inseguridad, todo lo que estamos viviendo todos los días.